Salve María, hermanos en Cristo, María y San José, Dios les bendiga. Qué alegría enorme acercarnos en este momento a un tema que es bastante polémico a veces, pero bastante importante para nuestra vida espiritual, puesto que la Santa Biblia, la Sagrada Escritura, pues es el texto, la palabra que Dios nos ha dejado y que definitivamente nosotros tenemos que conocer. Pero no es fácil por muchas razones. Primero, porque la Santa Biblia necesita de una apertura del Espíritu y nosotros no podemos acercarnos a los textos sagrados sin oración. Eso es imposible. Una persona, por muy estudiada, versada, que sepa idiomas, culturas, historias, de lectura textual, hermenéutica, todo lo que quieran, si esa persona no se acerca a la Santa Biblia con un espíritu de oración, no va a entender nada o va a entender mal, porque la Santa Biblia fue compuesta por Dios con el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo es el verdadero y último autor de los textos sagrados y solo Él devela lo que el texto quiere decir a aquellos que se acercan a Él con un corazón abierto. Segundo, no se trata simplemente de una oración así, cualquiera, es decir, debemos orar en el Espíritu y en unión, en comunión con la Santa Madre Iglesia Católica. La Santa Biblia nació dentro del seno de la Iglesia. Primero fue la Iglesia y luego la Biblia. La Biblia se compuso en su totalidad y como la conocemos hoy en día, casi 400 años después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó y fue a los cielos. Entonces, la Santa Madre Iglesia Católica dio a luz a la Santa Biblia. Claro, el Espíritu Santo en ella. Por lo tanto, es la Santa Madre Iglesia Católica quien nos enseña y nos determina el camino que nosotros debemos seguir para interpretar la Biblia. Entonces, cuando oramos para que el Espíritu Santo nos ilumine, recurrimos al auxilio de los santos, de la Santísima Virgen, y le pedimos a Dios que nos inspire y nos ilumine para que dentro de la comunión de la Iglesia entendamos aquello que estamos leyendo en la Santa Biblia. Entonces vamos a recurrir a un par de textos que quiero compartir con ustedes en este momento para que podamos tener herramientas a través de las cuales interpretar ciertos textos bíblicos que necesitan interpretación y que no son a veces muy sencillos. Pero antes hagamos una Ave María pidiéndole a Nuestra Señora que nos guíe, nos ilumine y que grabe todas estas cosas en nuestro corazón, y la saludamos diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, entonces, decía en la introducción de este video que la Santa Biblia nació del seno de la Iglesia Católica. Eso es una verdad que nosotros tenemos que tener clarísima. La Iglesia Católica dio a luz a la Santa Biblia. Lo que sucedió a finales del siglo IV fue que se tomaron todos los textos que había y se decidió finalmente cuáles eran textos canónicos. Se llaman canónicos porque están dentro de un canon, dentro de una lista, y cuáles eran los textos que no pertenecían realmente a la revelación de nuestro Señor. Y entonces se creó un canon, o sea, una lista de libros. Esa lista es inmutable, hermanos. Esa lista contiene, como lo enseña San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, contiene todo lo que Dios nos quiso decir a través de la palabra escrita, porque Dios no solamente habló a través de la Biblia, ¿no? Lo dice la misma Biblia, ¿no? Que no solamente es la Biblia, pero en lo que atañe a la parte escrita, Dios ya nos dijo todo lo que había que decir. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque uno de los puntos que nos enseña, por ejemplo, el primer sínodo de Toledo, ustedes saben que existe un libro que se llama Denzinger, que es el nombre de un autor que reunió en un libro todos los concilios y grandes escritos de los papas, y él reunió todo eso. Es un libro gruesísimo de más de 2000 páginas,
pero es súper bueno porque está muy organizado y ordenado por párrafos donde nosotros podemos ir a consultar qué han dicho los concilios, qué han dicho los papas a través de la historia. Bueno, entonces el primer sínodo de Toledo, que se llevó a cabo más o menos en el año 400, estableció dos cosas, que si alguno de ustedes conoce el libro de Denzinger o quiere consultarlo, lo puede consultar en los párrafos 195, más o menos ahí seguido, y hasta el 202, todas esas secciones del concilio del sínodo de Toledo. Y el sínodo de Toledo dice lo siguiente: esta Biblia es, la Santa Biblia es toda la palabra de Dios que Dios quiso dejar por escrito, y no puede tenerse ningún otro documento como parte de la Biblia. Es decir, supongamos, esto lo digo muy especialmente porque estamos en unos tiempos bastante particulares donde van a pasar cosas como lo siguiente, hermanos, y tenemos que estar vigilantes. Por eso el Sínodo de Toledo del año 400 nos está advirtiendo que no tomemos como palabra de Dios ningún otro texto de la Biblia, solo la Biblia que nosotros tenemos, la Biblia católica, los 33 libros que están en la Biblia católica. Va a pasar lo siguiente: va a llegar de repente un estudio de la universidad de no sé dónde, con el profesor no sé cuán y con 30 científicos que encontraron en una cueva en Siria o en el Líbano, bueno, toda una parafernalia que arman, y encontraron una nueva carta de San Pablo, la tercera carta de los Corintios, porque sabemos que San Pablo escribió 2 cartas más a los Corintios, así como en la Santa Biblia está Primera de Corintios y Segunda. Sabemos con certeza que había una tercera y una cuarta porque el mismo San Pablo lo dijo ahí en la Biblia, solo que no están incluidas. Por algo será, y nosotros como católicos aceptamos que esas cartas no están incluidas. De hecho, creo que ni siquiera se conocen esas cartas. Pero bueno, entonces supongamos que entonces la universidad de no sé dónde, con el doctor no sé quién y el profesor y tal, encontraron la tercera carta de San Pablo a los Corintios. Muy bien, fenomenal, les felicito, pero para nosotros los católicos, por muy auténtica que sea la carta, por muy que sea de San Pablo, siendo uno de los pilares, ¿no? San Pedro y San Pablo, no la podemos tomar como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia nos está diciendo que la palabra de Dios son los 73 libros que tenemos en la Biblia y no más, en lo que refiere a la Sagrada Escritura, por supuesto. Ningún otro. Así el texto que encontremos sea de San Pablo, sea del apóstol, no, ya está. Y esa es la Biblia que Dios quiso que nosotros tuviésemos. Entonces no nos vamos a dejar engañar. De hecho existen libros, evangelios que llaman apócrifos, textos escritos, etcétera, que uno puede consultar. No lo recomiendo para nada, no lo hagan. Pero una persona académica, un teólogo, un profesor que esté haciendo un trabajo de investigación, etcétera, puede consultar esos textos, o la manera de consultar. Pero si usted no es ni teólogo, ni investigador, ni nada de eso, no consulte nada más allá de la Santa Biblia. Bien, por otro lado, entonces tengamos muy en cuenta que ya nos dijo la Santa Madre Iglesia Católica esto. Nosotros debemos sumisión, o sea, someternos a lo que diga la Iglesia acerca de un texto bíblico. Yo no lo puedo interpretar a mi modo, así yo esté absolutamente convencido y seguro de que ahí dice algo. Si la iglesia no corrobora eso o dice lo contrario, yo debo someterme a mi iglesia. Pero no lo digo yo, hermanos. Lo está diciendo el apóstol San Pedro. Miren en sus Biblias la segunda carta del apóstol San Pedro. Si quieren, hagan una pausa y tomen un lápiz y un papel y apunten esto para que más tarde lo consulten. Igual yo voy a hacer la lectura. Dice el apóstol San Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Dice: pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios.
palabra de Dios. Entonces, esta palabra de Dios que nos da acá el apóstol San Pedro, nos damos cuenta, hermanos, que él nos está diciendo que nadie puede interpretar la Escritura por cuenta propia. Entonces, ¿cómo actúa la Iglesia Católica con respecto a esto? Por ejemplo, los teólogos que le dan una interpretación a ciertos textos, o los profesores o algo. Puede que ellos hagan una investigación y se hayan dado cuenta que un cierto texto se interpreta de esta y de esta forma. Pero ellos someten esa interpretación a la autoridad de la Iglesia. Y si la autoridad de la Iglesia le da un imprimatur o un sello de que eso que está diciendo es correcto, es católico, ahí ya yo lo puedo creer. Por muy que mi profesor sea, por muy que la persona que me está exponiendo esto sea un doctor en no sé qué, un no sé cuánto, que habla griego, hebreo, que muestra, y un youtuber famoso y que muestra pues diapositivas bellísimas y que cita textos aquí y allá, si esa persona no tiene una autorización de una autoridad eclesiástica, está hablando en nombre propio y no en nombre de la Iglesia. Y acá nos está diciendo el apóstol San Pedro que nadie, él es la autoridad, ¿no? De hecho, por eso puse esta imagen acá en este video, nuestro Señor dándole las llaves. La autoridad que tiene San Pedro, primer papa, príncipe de los apóstolos, y él nos está diciendo: no interpreten la Biblia por cuenta propia, dejen que lo haga los hombres inspirados por Dios, o sea, los santos concilios, los santos, los padres de la Iglesia y los doctores de la Iglesia. Ellos son quienes interpretan la Biblia por nosotros. Si hay un texto que yo estoy leyendo y no entiendo, debo recurrir a un santo o a una santa o a un concilio o a una autoridad eclesiástica que me ayude a interpretarla. Por eso nosotros los católicos leemos santas Biblias católicas que tienen comentarios. Ahora bien, sabemos que la Iglesia Católica ha sido infiltrada por la herejía modernista y por el mal. Por lo tanto, las Biblias, incluso católicas recientes, no son recomendables porque traen interpretaciones que ya no corresponden a la verdadera y auténtica interpretación de la Iglesia. Entre más antigua sea la Biblia que tengamos, mejor. Pero todas las Biblias católicas tienen comentarios. ¿Por qué? Porque justamente la Santa Madre Iglesia sabe que nosotros, al leer los textos bíblicos, debemos alimentarnos de los comentarios que han hecho los padres de la Iglesia, los santos, acerca de lo que estamos leyendo. Esto que estoy diciendo yo, ¿de dónde lo tomo? Porque no soy yo, sino pues yo estaría cometiendo justamente el error que estoy denunciando. Vamos a leer lo que dice el nada más y nada menos que Sacrosanto Concilio de Trento. Para mí tal vez el concilio más importante en toda la historia de la Iglesia, ¿no? Ha habido concilios, todos los concilios han sido importantísimos, ¿no? Los concilios de Letrán, de Constanza, de Florencia, el Concilio Vaticano I, que nunca se clausuró, ¿no? Y luego se inventaron un segundo sin haber ni siquiera clausurado el primero. Bueno, pero todos los concilios desde el Concilio Vaticano I anteriores han sido todos muy importantes. Pero para mí tal vez Trento tiene una prioridad y una prelación que no es solamente mía, muchos coinciden con esta apreciación. Y el Sacrosanto, yo no sé si ustedes sepan, hermanos, bueno, muy brevemente, un concilio, la reunión de todos los obispos, toda la autoridad de la Iglesia, y tiene la autoridad de Dios un concilio, ¿no? Es la autoridad máxima dentro de la Iglesia, junto con el Santo Padre. El Papa son la autoridad máxima, ¿no? Entonces, lo que hace, por ejemplo, hay un concilio, se emiten los edictos, los documentos, y luego el Papa siguiente los aplica, los pone con su autoridad papal, los implementa en la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, quien implementó el Sacrosanto Concilio de Trento no fue nada más y nada menos que San Pío V. Imagínense ustedes, San Pío V, un papa además santo, canonizado, ¿no? El Concilio Vaticano I, que no terminó, pero hasta donde llegó, la implementación de la hizo San Pío X, otro santo papa. Entonces, bueno, imagínense ustedes. Bueno, volviendo a Trento. ¿Qué pasó en Trento? ¿Por qué es importante este concilio? Porque digo que es tal vez el más importante. Porque resulta que este concilio sucedió en el siglo XVI, más o menos año 1500, por ahí, pues se tardaban años, ¿no? Porque se reunían en varias ciudades. La primera sesión fue en Bolonia, pero se llama Trento porque allí ya se definió, en la ciudad de Trento, bien al norte de Italia, allí ya se definió todo lo que tenían que decir los padres. Y como estaba Lutero con su
todo lo que él se inventó, el protestantismo, todo esto que causó tanto revuelo y que dividió a la iglesia. Entonces se reunieron todos los padres, todos los obispos, cardenales, Santo Padre, todos en el Concilio de Trento, y definieron de manera con autoridad todo lo que la Iglesia Católica enseña y cree. Todo lo que la Iglesia Católica enseña y cree, se sentaron y lo definieron. ¿Para qué? Para que tuviesen los católicos un punto de referencia autoritativo. O sea, esta es la autoridad, esto es lo que dice la Santa Madre Iglesia Católica con respecto a todos los temas, a los sacramentos, qué es el pecado, qué es el pecado original. Hablaron de todos los temas referentes al catolicismo, a lo que nosotros creemos, la encarnación, la Santísima Virgen, bueno, todos los misterios de fe. Y por supuesto no podían quedarse atrás con respecto a la Santa Biblia. El Sacrosanto Concilio de Trento definió nuevamente el mismo canon, los mismos libros bíblicos que ya se tenían desde el siglo IV, pero los definió listándolos uno a uno. Los libros bíblicos que un católico debe aceptar como palabra de Dios son estos, y los lista uno a uno, que son los libros que nosotros encontramos en nuestras Biblias católicas. Acerca de la interpretación de la Biblia, de la Santa Biblia, dice este concilio. Ojo, recordemos que esto es una autoridad, esto es la voz de Dios. Y miren lo que dice. Esto se encuentra en el Denzinger, párrafo 1507. Si alguien lo quiere consultar, igual lo voy a leer completo. Es un párrafo muy corto, pero muy sustancial. Lo voy a leer y lo vamos a entender un poco más. Dice, además, para reprimir los ingenios petulantes, este sacrosanto concilio decreta que nadie, apoyado en su prudencia, en su propia prudencia, sea osado a interpretar la Escritura Sagrada en materias de fe y costumbres que pertenecen a la edificación de la doctrina cristiana, retorciendo la misma Sagrada Escritura conforme a su propio sentir, contra aquel sentido que sostuvo y sostiene la Santa Madre Iglesia, a quien le atañe juzgar el verdadero sentido e interpretación de las Escrituras Santas, o también contra el unánime sentir de los padres, aun cuando tales interpretaciones no hubieren de salir a la luz en tiempo alguno. Este párrafo es fundamental, hermanos, en la vida de todo católico, lo que acabo de leer. Vamos a entenderlo un poco más a profundidad. Dice, se deben reprimir los ingenios petulantes. O sea, hay gente que se las da de que Dios me inspiró, o yo soy supremamente inteligente y supremamente capaz y yo voy a interpretar este texto bíblico como nadie en la historia lo ha interpretado antes. Dice acá que eso es un ingenio petulante y que esa persona se apoya en su propia prudencia, en su propio saber. Es que yo investigué, yo hice, yo consulté. Eso no es un quehacer teológico católico, hermanos. El quehacer teológico católico siempre se basa en lo que han dicho los santos, los padres de la iglesia, en lo que dice la Santa Biblia, en lo que han dicho los papas, el magisterio. Pero nunca de mi propia autoría, yo. ¿Por qué? Porque dice acá que esa persona, dice el Sacrosanto Concilio, es una persona que está recurriendo a un ingenio petulante. Y eso no pertenece a la edificación de la doctrina cristiana. Eso no la enriquece, no la edifica cuando yo le doy una interpretación mía. Y lo que hace acá, dice el concilio, Sacrosanto Concilio, dice, lo que hace esa persona es que retuerce la misma escritura conforme a su propio sentir. Y de esto sí que se ve, hermanos, que la persona queriendo justificar lo que supuestamente descubrió, lo que supuestamente interpretó, retuerce la misma Biblia y le hace decir a textos cosas que no son, y corta versículos y dice, no, este versículo aquí, realmente ese versículo va allí, es que lo explico acá, es que yo corto esto acá, y empieza a hacer una serie de marañas y de movimientos completamente salidos de la forma en cómo se interpreta la escritura, como lo dice acá mismo. Mire, retuercen la misma escritura para conformarla a su propio sentir. No. Entonces, ¿qué nos dice el Sacrosanto Concilio? Nosotros debemos interpretar la Santa Biblia como lo interpreta la Santa Madre Iglesia y los padres de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando yo me encuentre, hermanos, con un texto bíblico que me llama la atención, que alguien me llamó, por ejemplo, la atención, un amigo, una amiga, un vecino, un tío, un primo, un video que vi algo, oiga, ese texto, ¿qué significa? Acá dice esto, pero ¿será que sí es eso lo que dice? Porque esta persona dice que es que lo que quería decir ahí Jesús era esto. Bueno, como yo no estoy seguro, acá me está diciendo el Sacrosanto Concilio, vaya a los padres de la iglesia o a la iglesia misma. Dice el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, que la iglesia está en los santos. Santos, sobre todo los santos canonizados y particularmente los que han sido canonizados desde el siglo XX para atrás, ¿no? Digo, no quiero con esto emitir, yo no soy nadie ni nada, autoridad de nada, pero es mejor ir más hacia atrás en el tiempo porque estamos más seguros, sobre base más segura. Entonces, yo voy a mirar qué dijo, por ejemplo, nosotros en la iglesia tenemos 36 doctores de la iglesia, hermanos. Entonces voy a ver qué dijo San Lorenzo de Brindisi, qué dijo Santa Teresa de Ávila, qué dijo San Juan de la Cruz. Si yo encuentro algo que ellos dijeron al respecto, eso yo lo tomo. Así yo piense diferente, yo tomo lo que dijeron esas autoridades, porque yo soy católico y yo someto mi interpretación y mi razón a lo que dice la Santa María Iglesia Católica. Voy a ver qué dijo un concilio, voy a ver qué dijo este padre de la iglesia, San Cirilo de Alejandría, San Agustín, San Jerónimo, Así es como un católico interpreta la Biblia, hermanos. Si un católico viene y les presenta una teoría magnífica con unas conclusiones fenomenales e incluso tocándole su sentimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, los protestantes usan mucho el sentimentalismo, ¿no? Que uno se sienta, ay, sí, ay, tiene razón, y sienta una esperanza y gozo y tal, pero algo muy, muy ficticio, muy superficial. Pero no recurren a un padre de la iglesia, a un concilio, a un santo, una santa, un doctor de la iglesia. Ahí definitivamente hay algo ahí que no está bien. Que no está bien. Y a menos que esa persona con esa interpretación tenga un sello dado por un obispo, por una autoridad, un imprimatur, muy difícilmente no le creemos a esa persona, por más que la persona aparezca y aparenta ser un sabio, un doctor, una doctora en la iglesia, una pastora, no sé, lo que ustedes quieran. No, y no le crean. Dice acá el apóstol San Pedro. No, dice, ¿saben qué va a decir el apóstol San Pablo en la segunda de Timoteo? A esas personas ni siquiera las escuchen y aléjenlas de ustedes. Porque como esas personas recurren al sentimentalismo y a hacerle sentir a usted maripositas en el estómago y la piel de gallina, las personas caen incautas. Uno de los grandes engaños que el demonio le ha hecho a los católicos es hacerles, dejamos de seguir nuestra razón y nuestra voluntad y nos volvimos solo sentimientos, solo maripositas en el estómago. Ay, esa persona habla tan lindo, ay, es que es el hermano no sé quién, es que la hermana no sé quién, es que yo los sigo hace años y son tan lindos. Nada de eso tienen. Lindos o no lindos, tienen es que darme a mí lo que nuestro Señor dejó, que es la doctrina de la iglesia como nos lo está exigiendo el Concilio Sagrado de Trento. No ni siquiera sugiriendo, exigiendo. Entonces, hermanos, cuando queramos saber, claro, hay textos, por ejemplo, San Francisco de Asís, imagínense ustedes, nada más y nada menos, San Francisco de Asís decía que, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, San Mateo 5, 6, 7, él decía, ahí yo no necesito intérprete de nada. Y pues sí, claro, es evidente, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo está hablando muy claramente. De hecho, nuestro Señor Jesucristo fue muy claro, ¿no? Y San Juan de la Cruz, doctor de la iglesia, dice que ya Dios ya nos dijo todo lo que tenía que decirnos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esto era, obviamente acá hay muchos elementos y de acá podemos hablar todavía, pues podríamos hacer un curso entero de un año acerca de la Santa Biblia y todo eso, pero más allá de esto, hermanos, no nos dejemos engañar. Yo esto lo hago con un fin y les voy a contar con qué fin estoy haciendo yo este audio. Con el fin, hermanos, de que no nos dejemos engañar por el demonio y por el anticristo, porque el arma más letal que está usando Satanás y su anticristo y sus secuaces, que muchas veces vienen disfrazados de católicos, lo dice nuestro Señor Jesucristo mismo, nos lo advirtió. El arma más letal es el engaño.
y nosotros debemos estar preparados. ¿Cómo? Acogiéndonos al seno de la Santa Madre Iglesia Católica, porque ella está custodiada y protegida por el Espíritu Santo. Y no me refiero, por supuesto, a la moralidad de las personas que la integran, sino a la Iglesia, la esposa de Cristo. En los santos nos habló el Señor. Recurramos a ellos, no nos pongamos a leer autores extraños ni raros. Leamos a San o a Santa, no más. Leamos los textos de los concilios, leamos qué ha dicho, por ejemplo, este texto que les acabo de leer. Díganme si a ustedes no les motiva a conocer más el Concilio de Trento. Oiga, ¿qué será que dije? ¿Qué se dijo allí? Es a eso a lo que nosotros debemos acudir, y particularmente en lo que se refiere a la Santa Biblia. Busquemos y tengamos una Santa Biblia católica, y entre más antigua mejor. Yo sé que a veces son costosas, pero hermanos, si no le invertimos un poco de dinero a nuestra Santa Biblia, entonces ¿a qué? Hagamos el esfuerzo, pongamos, Dios nos va a proveer. Dios nos provee seguro. Si Él ve que nosotros tenemos la intención de tener un buen texto, una buena Biblia, hagámonos a ella y empecemos a ponerlo en manos de Dios, a ahorrar un poquito de dinero aquí, un poquito allí, y verán cómo Dios provee. Él es muy providente, y cuando ve que nosotros tenemos la buena y santa intención, nos lo va a dar. Hagámonos a una buena Biblia. Miren, yo recomiendo mucho la Biblia de Monseñor Straubinger, que se consigue, que es un poquito costosa, pero no tanto. Y hay otra Biblia que es un poquito menos costosa y que también es muy buena, que se llama la Biblia Navarra. La Navarra tiene muy buenos comentarios. Ahora, si alguien se puede hacer a una Biblia más antigua aún, pues muchísimo mejor, y bendito sea Dios, ¿no? Pero estoy hablando de Biblias de unos precios accesibles, realmente. Entonces, no nos dejemos engañar, por muy que la persona parezca, como lo dice acá el Sacrosanto Concilio. No soy yo, no es Jonathan, es el Concilio de Trento, que está diciendo que por más que la persona parezca sabia en su propio sentir, está siendo petulante y arrogante al no recurrir a lo que nos ha dado la Santa Madre Iglesia Católica en los santos, en los padres, en los doctores de la Iglesia, y en los comentarios de Biblias sanas como la Navarra, la Straubinger, y de ahí para atrás en el tiempo, pues cualquier otra que sea católica, por supuesto. Espero que este video les haya sido de alguna utilidad, hermanos, pero recordemos que es en la oración dentro del seno de la Iglesia Católica, es decir, oraciones católicas, el Santo Rosario principalmente. Nuestra Señora venció todas las herejías. Ella es la llama San Vicente Ferrer la emperatriz de todas las herejías. Pues recurramos al Santo Rosario, que ya no nos va a dejar caer en malas interpretaciones. Hagámoslo con amor, con sencillez, con fe. 1, 2, 3, 4, 5 santos rosarios al día, no le cae mal a nadie. Vayamos al Santísimo, estando de frente en el Santísimo, hermanos, en silencio. El Señor va trabajando en nuestro interior y nos va quitando aquello que sobra y nos pone aquello que falta. Hagamos la liturgia de las horas, o el breviario, el oficio parvo. Acá en el canal hemos subido las oraciones de la mañana, de la tarde y de antes de ir a dormir, tomadas de los libros de San Pío V, oraciones dedicadas a la Santísima Virgen. Esa oración tiene un poder, hermanos, impresionante. Siglos y santos han orado esas palabras. Entonces, bueno, hagámonos cada día más católicos sin miedo, porque el católico toda la vida fue un valiente o una valiente. ¿Cuántos hombres y mujeres no han dado su vida en la Santa Madre Iglesia Católica por defender nuestra fe? Pues sin miedo a que si tenemos que renunciar a algo, alejarnos de alguien, hacer lo que tengamos que hacer, pero primero nuestra fe católica, porque así damos culto y honra a Dios y cumplimos el primer y más importante de los mandamientos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, salve María.